Curso de Anatomía y Fisiología Humana. Clase correspondiente a la semana número 4. Tema de hoy, Sistema óseo, Generalidades y Fisiología. Muy bien, si vamos a hablar sobre el sistema óseo, tenemos que hablar primero específicamente sobre el llamado tejido óseo. ¿Por qué primero es necesario hablar sobre esta particularidad antes de comenzar propiamente con el resto del hueso? Porque recuerden lo que ya hemos visto anteriormente. El conjunto de células que se encuentran sobre una zona son un tejido. Y por lo tanto, los tejidos son los que van a llegar a formar posteriormente a lo que viene a ser órganos y sistemas. Por lo tanto, debemos tener en cuenta todos los detalles, tanto de características biológicas, características físicas, ¿no? Y características fisiológicas. En este caso, en el caso del tejido óseo, primero tenemos que identificar qué tipo de tejido es, ¿no? Por lo tanto, es un tipo de tejido conectivo. Es lo primero a tomar en cuenta. Recuerden que el tejido conectivo es una variante especial que presenta seis variaciones. Las 6 variaciones que estamos viendo en pequeños círculos ahí en la imagen. Conectivo laxo, conectivo denso, adiposo, cartilaginoso, sanguíneo y óseo, que es justamente el tema de la clase de hoy. Esas son las 6 variantes. ¿Qué características presentaba el tejido conectivo? El tejido conectivo, recuerden que era uno de los tejidos que presentaba para la unión de sus células la llamada matriz, o también llamada sustancia intercelular o extracelular. Entonces, es una característica muy distintiva. Específicamente a nivel del hueso, esta matriz va a tomar el nombre de matriz ósea, ¿ok? Y lo curioso es que es más abundante, es decir, hay en mayor cantidad esta matriz que el número de células. Hay mucha más matriz que el número de células. Por lo tanto, los componentes y las características que tenga la matriz son los que le van a dar algunas características físicas y fisiológicas. Tal y como he colocado aquí en las características generales del tejido, dice, escasas células. Claro, no es que haya muy pocas células, sino que realmente hay una poca cantidad en comparación a la gran cantidad de sustancia intercelular. En porcentajes, el número de células solamente alcanza el 10%, mientras que la cantidad de la matriz alcanza un 90%. Luego, hay que reconocer cuáles son justamente estos componentes de la matriz. Es decir, si es que la matriz contiene uno u otro elemento. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Pero en palabras generales, lo que permite es que sea resistente a la tensión y sea resistente a la presión. Dicho de otra manera, le da una característica física de dureza. Y después, la otra característica importante es entender que a través del hueso pasan un montón de vasos sanguíneos y un montón de pequeños nervios. En el caso de los vasos sanguíneos es mucho más fácil de entender. ¿Por qué? Porque recuerden el siguiente dato. Dentro
de los huesos largos está la llamada médula ósea roja. ¿Y qué hay en la médula ósea roja? En la médula ósea roja está la formación de las células de la sangre. Entonces, eso es lo importante a tener en cuenta. Muy bien, entonces acá tenemos ya una descripción sencilla pero completa de lo que es el tejido óseo. Ahora veamos ya características más detalladas. ¿Okay? Primero voy a explicar la forma verbal y de ahí voy a revisar los apuntes necesarios de cada diapositiva. A ver, continuemos. Por ejemplo, acá, en los componentes óseos, lo primero que vamos a tener en cuenta son las células, en las cuales vemos 4 variantes. Primero nombremos la que está a la izquierda, la célula osteogénica. ¿Qué es la célula osteogénica? La célula osteogénica es un tipo de célula madre, es decir, una célula capaz de convertirse en otra célula de este mismo tejido. Es una célula que no tiene una función específica, o sea, no va a ayudar a nada físico o biológico dentro del hueso, pero es el que va a dar formación a otras células. En palabras sencillas podríamos decir como si fuera una célula bebé, que todavía no puede contribuir con nada, pero se sabe que en algún momento cuando madure va a lograr una función muy importante. Por lo general, las células osteogénicas se convierten en osteoblastos, que es justamente la célula que ahora vamos a empezar a describir. A ver, osteoblastos. Como su mismo nombre, como la descripción de arriba aparece, son células jóvenes. Es decir, son células que recién han madurado una parte o recién se han especializado en una parte porque antes eran células osteogénicas. Lo bueno que ahora sí ya cumplen funciones específicas muy relevantes dentro del hueso. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es gracias a los contenidos químicos que presentan, en el cual hay una enzima de pH alcalino, ¿okay? Y esta enzima de pH alcalino lo que permite es que cada vez que pasa esta célula, va captando el calcio que hay alrededor y lo va fijando en la superficie del hueso. Dicho de otra manera, es el que ayuda a formar hueso nuevo. Entonces, esta célula está muy implicada en los procesos de formación del hueso durante la infancia, la adolescencia y los procesos de regeneración ósea cuando una persona sufre, valga la redundancia, una lesión ósea, ¿no? Es decir, por ejemplo, una fractura, una fisura, etc. La siguiente célula que voy a hablar es la última que aparece al lado derecho, es decir, los osteoclastos. Primero nombrar algunas características biológicas sobre los osteoclastos, es decir, que son células óseas, pero no han sido formadas a partir de las células osteogénicas, es decir, no siempre fueron células óseas. Antes fueron monocitos. ¿Y qué son los monocitos? Son unas células importantes del sistema inmunológico. Es decir, son células de defensa corporal que pasan en algún momento a ser células óseas. Eso es lo importante a tener en cuenta. Entonces, no tienen el mismo origen que los osteoblastos, ¿ok?
Estas también contienen enzimas, pero estas no contienen enzimas alcalinas, estas contienen enzimas ácidas. Por lo tanto, tienen el efecto totalmente contrario al que generaba las enzimas alcalinas de los osteoblastos. Cuando pasa este hueso, lo que va haciendo es generar una pequeña destrucción en la superficie del hueso. Con ello, lo que está generando es liberar el calcio. O sea, no es que lo destruye totalmente, no es que pasa y el calcio también se destruye, no. No, lo que pasa es que, como si lo estuviera descomponiendo al hueso en sus, en sus partes químicas más pequeñas y por lo tanto está liberando calcio. ¿Pero por qué libera calcio? Porque el calcio es importante no solamente para el hueso, sino para muchas otras funciones a nivel corporal. Por ejemplo, para ayudar a la contracción muscular, para ayudar a la conducción nerviosa, para ayudar al adecuado funcionamiento del corazón, etc. Por eso es que es necesario calcio. Y cuando no hay una buena cantidad de calcio en el consumo diario, mediante la alimentación, se va a sacar de las reservas. ¿Y dónde está la reserva? En este caso, el hueso. Muy bien. Y por último, nombrar a la célula madura de este tejido. Es decir, el osteocito. ¿Qué es el osteocito? Como bien aparece ahí, es una célula madura, que antes fue un osteoblasto. A ver, un ratito, chicos, disculpen. Ya, a ver, entonces estaba hablando sobre el osteocito. ¿Qué es el osteocito? Es una célula madura. Y al hablar del osteocito, por lo tanto, tenemos en cuenta que esta va a tener una función biológica ya distinta. ¿Por qué? A ver, un ratito, chicos, disculpen. Ya, a la hora del osteocito, el osteocito es una célula que ha perdido la función de generar hueso. Es decir, el osteocito fue antes un osteoblasto. Lo malo que este osteoblasto ya no funciona específicamente para ayudar a formar hueso. Y su nueva función es ser parte de la estructura del hueso. ¿Cómo es esto de ser parte de la estructura del hueso? A ver, tomen en cuenta el siguiente detalle. Al madurar, el osteoblasto pierde algunas capacidades, sobre todo pierde algunas enzimas que le ayudan a fijar el hueso. Por lo tanto, se queda dentro de la matriz, se queda envuelta en esta matriz y ahora va a formar parte de la estructura. ¿Cómo así? Imagínense que la matriz ósea fuera como cemento y los osteocitos son como los ladrillos. Es por ello que tienen una importancia tan relevante en la estructura general de un hueso. Por lo tanto, en resumen, de las 4 células, ¿cuántas células son propiamente del tejido óseo o comienzan en el tejido óseo? Son 3. La osteogénica, el osteoblasto y el osteocito. Después, el osteoclasto es una célula ósea, pero eh, que nació de una célula que vino desde el sistema inmunológico. Es decir, primero fue una célula de defensa corporal, antes de ser una célula ósea. En inicio, todos son
células osteogénicas, de ahí pasan a ser osteoblastos y finalmente se convierten en osteocitos. Es así como va el orden de la formación de las células. Bueno, chicos, ahora sí, ya les puedo responder a la pregunta que me han realizado. ¿Ok? Dice, una pregunta está, ¿cómo se puede medir la calidad de los huesos? La calidad de los huesos se mide mediante la densitometría ósea. Es decir, una forma en la cual medimos la cantidad de calcio que va a haber en un hueso. Esa es la forma como se mide la calidad. Se supone que la calidad ósea va mejorando conforme vamos avanzando en la edad, hasta llegar a un tope máximo hormonal, es decir, las mujeres a los 22 y los varones a los 25. Hasta ahí vamos acumulando y acumulando calcio en nuestros huesos, y nuestros huesos, conforme vamos avanzando hacia estas edades, van haciéndose más fuertes. Se mantienen estables en un pico máximo, más o menos por unos 5 años, y de ahí empiezan a bajar lentamente, conforme avanzamos en la edad. ¿Por qué? Porque como eso está regulado por niveles hormonales, los niveles hormonales van bajando poco a poco según avanzamos en la edad. Por ello es que muchas veces, cuando llegamos a edades avanzadas, hay problemas justamente de las cantidades de calcio en nuestros huesos. Por ejemplo, las que presentan el mayor problema de ello son justamente las mujeres. Porque al llegar a una etapa, que es la menopausia, ustedes saben que presentan una caída muy brusca de los niveles hormonales. Entonces, esto se relaciona directamente con la calidad de sus huesos. Es por esta razón que muchas de las mujeres que pasan de los 50 años presentan debilidad a nivel del hueso, a cual le llamamos osteopenia. Y en el peor de los casos, podrían llegar a presentar una debilidad muy, muy fuerte, que es la osteoporosis propiamente dicha. Ahora, no es normal que una mujer sana presente osteoporosis, pero sí es normal que una mujer sana, por encima de los 50, presente osteopenia. La edad de máxima acumulación, 22 en las mujeres, 25 en los varones. Eso es porque los varones y las mujeres, recuerden que inician la pubertad un poco antes, entonces la acumulación de calcio llega a un punto un poco diferente entre uno y otro. La diferencia no es tanta tampoco si se dan cuenta, pero esos 3 años a veces luego sí provocan a la larga una diferencia. No es normal la osteoporosis porque la osteoporosis ya es un estado patológico. Una cosa es una debilidad fisiológica, es decir, una debilidad normal, que es la osteopenia, pero la osteoporosis como tal ya es la enfermedad. Entonces, no es normal que lleguen a la enfermedad todas las mujeres, pero sí es normal que presenten cierta debilidad. Por eso que la osteopenia es normal, pero la osteoporosis no es normal. ¿Qué área ve eso? Lo que ve eso es la reumatología. A pesar que es algo óseo, que cualquiera pensaría que lo que ve es la traumatología, no. Lo que ve eso es la reumatología. Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, hagamos las anotaciones teóricas de lo que hemos estado describiendo, ¿ok? Respondiendo otra consulta que habían colocado. ¿Cuántas preguntas son? Son un total de 8 preguntas nada más para la evaluación. Es una evaluación rápida, por eso recién a las 9 voy a activarlo. ¿Ok?
A ver, sistema óseo. Pero primero vamos a colocar las características del tejido óseo, propiamente dicho, ¿ok? Tejido óseo. Primero, es una variante específica del tejido conectivo. El cual presenta las siguientes características. A ver, primero, presenta una baja cantidad de células. ¿Cuánto? Solamente el 10%. Luego, presenta una alta cantidad de sustancia intercelular. ¿Cuánto? Un 90%. Luego, el siguiente detalle. Presenta una alta resistencia a las fuerzas de presión y tensión. Gracias a sus componentes de la matriz. Y por último, presenta una gran vascularización debido a que en el interior de los huesos largos se encuentra la médula ósea roja. Muy bien, y por último, presenta una gran inervación. Principalmente en la superficie del hueso, en la superficie ósea. Ya está. Justamente por este último detalle, que cuando una persona se golpea, el hueso duele tanto. Lo curioso es que solamente duele la parte superficial del hueso, porque la parte interna del hueso, por ejemplo, cuando una persona se fractura, el dolor no es tan intenso por dentro, sino el dolor es por el golpe que generó esta lesión.
Muy bien, copien este detalle, por favor. Copien toda esta información. Tomen la captura de pantalla. Muy bien, chicos, tiempo suficiente para haber copiado toda la información. Continuemos. Ahora lo siguiente que vamos a explicar antes de continuar la siguiente parte teórica es sobre la matriz. Ya habíamos hablado sobre las células. Ahorita voy a colocar otros teóricos sobre ello, ¿ya? Pero primero hablamos sobre la matriz ósea. A ver, preguntan, ¿la osteopenia es reversible? La osteopenia sí puede ser reversible. Lo malo es que la osteopenia normalmente se da en mujeres y para que el proceso sea reversible necesita incrementar la cantidad de hormonas. Existe un tratamiento hormonal para las mujeres que puede suplantar esto, ¿ok? Lo malo es que a la larga puede traer otras consecuencias. Entonces, de preferencia, no lo hacen, a menos que estén implicados muchos otros problemas relacionados, aparte de la osteopenia. Por lo tanto, muchas veces no hay un buen tratamiento solamente para esto. Pero de que podría ser reversible, sí es reversible. ¿Se puede mejorando la cantidad y calidad del músculo? No, no tiene nada que ver la parte ósea con la parte muscular. A ver, continuando a lo que yo voy a explicarles. A ver, la matriz ósea ya sabemos que es una de las que abunda, ¿no? Dentro del hueso. Matriz ósea o también llamada sustancia intercelular o sustancia extracelular. Cualquiera de estos nombres es válido. Y ahí tenemos la diferencia entre las sustancias orgánicas y las sustancias inorgánicas. Las sustancias orgánicas son todos los compuestos que tienen actividad biológica de mayor relevancia, es decir, que tienen dentro de su composición química el carbono. Y las sustancias inorgánicas son principalmente elementos minerales, en los cuales estos carecen de el carbono como parte química. En la sustancia inorgánica presentamos a las llamadas macromoléculas. Y las macromoléculas tenemos proteínas, tenemos proteoglucanos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto compone de esto la matriz? El 30%. De los múltiples macromoléculas que pueda haber a nivel de la matriz ósea en la parte orgánica, como son el colágeno, el ácido hialurónico, el coentrosulfato, los proteoglucanos, el más importante y el más abundante a la vez es el colágeno. Y el colágeno lo que va a brindar al hueso
es una capacidad de resistencia, pero no solamente una capacidad de resistencia, sino una capacidad de resistencia a soportar fuerzas. Es decir, tú puedes, cuando tú tienes un tejido con una alta cantidad de colágeno, tú puedes estirarlo, intentar romperlo mediante estiramiento, y este tejido va a resistir bastante. Esa es la capacidad de la resistencia a la tensión. Y en el otro caso, cuando intentas comprimirlo, apretarlo, también va a resistir bastante. Esa es la resistencia a la compresión. Entonces, va a haber estas dos características, ¿no? A nivel de este tejido óseo. Una capacidad de resistencia a la tensión y una capacidad de resistencia a la compresión. Mientras que en la parte inorgánica, es decir, en donde están los diferentes elementos minerales, el más abundante de estos son los fosfatos de calcio, en una forma muy especial llamada cristales de hidroxiapatita. Y estos son los que le brindan la dureza característica al hueso, permitiendo principalmente soportar la presión del peso corporal, ¿no? Entonces, es ahí donde tenemos las diferencias entre uno y otro componente. Muy bien, ahora sí vamos a hacer las notaciones teóricas respectivas, juntando también lo de la parte celular. Volvemos en la pizarra en blanco. Primero vamos a notar sobre las células. Muy bien, células óseas. Son escasas en cantidad. Representan apenas el 10% del tejido, pero cumplen funciones muy relevantes. A ver, primero la célula osteogénica. Es un tipo de célula madre. Es decir, que puede convertirse en otras células del mismo tejido. No cumple una función de mayor importancia. Sobre la parte del colágeno voy a colocarlo teóricamente acá, así que no se preocupen. ¿Okay? Voy a colocarlo. Primero déjenme hablar sobre las células y de ahí ya hablo sobre la parte de la matriz. Muy bien. Luego vamos a hablar sobre los osteoblastos.
A ver, son células jóvenes. Vamos a colocar entre paréntesis, derivan de las células osteogénicas. ¿Sí? Lo siguiente, presentan enzimas alcalinas, las cuales permiten fijar el calcio en el hueso. Con ello, contribuyen a la formación y o renovación ósea. Atentos al importante papel que cumplen estas células, ¿ok? Después tenemos a los osteoclastos. A ver, con respecto a los osteoclastos, atentos. Son células que derivan del sistema inmunológico. Específicamente de los monocitos, ¿ya? Derivan de los monocitos. Colocar entre paréntesis, células del sistema inmunológico. Los cuales contienen enzimas ácidas. Por lo cual provocan la resorción ósea. Atentos a esta frase, ¿ok? Resorción ósea. ¿Qué significa esto de la resorción ósea? Destrucción superficial del hueso para liberar calcio. Y por último, hablaremos sobre los osteocitos. Osteocitos. A ver, en este momento, déjame ordenar esto. Bueno, continuemos. Son células maduras. ¿Sí? Al hablar de células maduras, vamos a decir palabras sencillas que son que derivan de los osteoblastos. Recuerdan que antes fueron osteoblastos que han perdido funciones y que ahora forman parte de la estructura del hueso. Coma. Que van a formar parte
de la estructura ósea. De la estructura ósea. Están rodeados de la matriz. Están rodeados de la matriz. Matriz científicamente. Muy bien. Acá tienen toda la información. Cópienla, por favor. Muy bien, chicos, suficiente tiempo. Vamos a continuar ahora, justamente describiendo los detalles, pero ahora sobre la matriz. Y aquí es donde voy a responder las preguntas que justamente colocó una compañera en la parte superior, preguntando sobre las características del colágeno. ¿Okay? Pero no se preocupen, acá voy a responderles esta duda que presentan. Muy bien, vamos a borrar. Vamos a poner acá componentes. Componentes óseos. Juntos, matriz ósea. Muy bien. Vamos a colocar acá adicionalmente. También llamada sustancia intercelular o sustancia extracelular. Presenta una forma sólida. Presenta, mejor dicho, un estado sólido. Recuerden que la matriz, como es la parte externa, puede presentar diferentes estados. Puede ser líquido, puede ser gelatinoso o puede ser sólido. En el caso específico del hueso, estamos hablando que la matriz tiene, mejor dicho, se encuentra en un estado sólido. Esta es una de las características relevantes del tejido. Esto se debe es debido a la presencia de sus componentes, los cuales justamente vamos a clasificarlos en estos momentos. Muy bien, primero coloquemos a los componentes orgánicos. Y luego aquí en la parte inferior a los componentes inorgánicos.
A ver, componentes orgánicos. Principalmente son moléculas. Principalmente son macromoléculas. Que contienen al carbono como componente químico. Componente químico. Existen muchas variaciones, como los proteoglucanos, el ácido hialurónico, ácido hialurónico, pero el de mayor abundancia es el colágeno. Vamos a colocarle acá entre paréntesis, el que presenta, mejor dicho, permite una capacidad para contener, perdón, para resistir las fuerzas de tensión. Además, brinda una mínima capacidad de elasticidad, o mejor dicho, de flexibilidad. Es por ello que principalmente en el caso de los huesos de los niños, ustedes pueden ver que los huesos de los niños son más flexibles, ¿no? Ustedes ven que los huesos de los niños no tienden a romperse tan fácilmente como lo podría ser, por ejemplo, el hueso de un adulto, porque el hueso del adulto es más duro y no tiende a doblarse, no tiende a generar otra forma, sino que en algunos casos de frente se tiende a romper. En cambio, en el hueso de los niños, los huesos de los niños son capaces de soportar estas fuerzas y pueden llegar a tener cierto grado de flexibilidad. Por eso que los huesos de los niños no se tienden a romper. En algunos casos puede haber otros problemas, como por ejemplo desviarse o alterar un poquito su forma, pero no romperse de forma directa. Y si es que se rompen, por ejemplo, el tipo de fractura más común en los niños es el llamado fractura en tallo verde, en el cual esta fractura en tallo verde hay un pequeño, se raja el hueso en el centro, ¿ok? No es propiamente una fractura, es más como si fuera una fisura, y es debido justamente a esta capacidad de flexibilidad o de mínima flexibilidad que presentan los niños, o mejor dicho, los huesos en los niños, cosa que se va perdiendo poco a poco según avanzamos en la edad. Muy bien, ahora los componentes inorgánicos son principalmente minerales que carecen de carbono en su composición química. Existen muchas variaciones, como los fluoruros y los carbonatos de calcio.
fluoruros y carbonatos de calcio. Pero el de mayor abundancia sería, está bien, pero el de mayor abundancia es el fosfato de calcio. Específicamente en la forma de cristales de hidroxiapatita. En la forma de cristales de hidroxiapatita. Vamos a colocar acá el paréntesis, el cual brinda dureza al hueso, permitiendo resistir la fuerza de compresión, principalmente por el peso corporal. Muy bien, copien toda esta información, chicos, chicas. Entonces podemos ver la diferencia entre una y otra, ¿no? Es decir, la parte orgánica que está representada principalmente por el colágeno, lo que brinda es una capacidad de resistencia a la fuerza de tensión y un cierto grado de flexibilidad. Cierto grado, ¿no? Mientras que los componentes inorgánicos, en el cual está representado principalmente por la hidroxiapatita, lo que brinda es dureza para resistir las fuerzas de compresión, principalmente por el peso corporal. ¿Y qué es lo que se va perdiendo para que los huesos ya no sean más flexibles en los adultos? Lo que se va perdiendo es la concentración de colágeno. El colágeno va disminuyendo según van avanzando a la edad, ¿no? Entonces, por lo tanto, este colágeno, mientras menor cantidad haya de colágeno, menos flexible va a haber. Menos flexible va a ser el hueso, mejor dicho. Pero lo bueno es que el hueso, si bien va perdiendo flexibilidad, va aumentando su dureza. Entonces va uno con el otro. Va siendo compensado. Muy bien, chicos. Entonces, ya están todos sobre la parte también de los componentes de la matriz. Volvemos a las diapos. Si existe desgaste de cartílago, ¿es una condición para que pueda definir osteoporosis? A ver, lo que pasa es que la parte articular con la parte ósea, si bien tienen algún tipo de relación, no están directamente ligadas, ¿no? Es decir, curiosamente, una persona puede tener una condición ósea,
pero puede presentar una normalidad total a nivel óseo y también viceversa. Una persona podría presentar alguna condición articular, ¿no? Pero podría presentar también otro problema de nivel, pero sin presentar ningún problema de nivel óseo. Muy bien, continuemos. La 4 le doy, recuerden que siempre estoy subiendo a la mitad o al final de la clase, así que no se preocupen. Y más lo que ya está ahorita, listo, si ustedes pueden verlo, ya está la evaluación, pero la evaluación ya está programada para las 9. Muy bien, continuemos. Estructura interna del hueso. A ver, ¿cuál es la composición del hueso por dentro? Ese es el otro detalle a tener en cuenta. Aunque parezca redundante, le puedo mencionar. Dentro del hueso existen variantes de hueso. ¿Ok? Existen variantes de hueso. Y entre estas variantes de hueso podemos presentar a un tipo de hueso que se encuentra en la superficie, ¿ok? Y otra parte que se encuentra en el interior, a la cual vamos a llamarlo de dos nombres. Uno que es el hueso esponjoso, o también llamado hueso trabecular, y luego tenemos al hueso compacto o hueso cortical. Existen unas características específicas justamente que diferencian a uno de otro hueso y que también están relacionadas a la cantidad de sustancia que presentan. Por lo tanto, también va a haber ciertas características físicas entre uno y otro. Muy bien, entonces diferenciemos. A ver, primero de forma hablada. Ustedes pueden ver en los dibujos que, por ejemplo, hay una forma de hueso que se encuentra al centro, ¿no? Un hueso como si tuviera huecos, un hueso, justamente por ahí el nombre de esponjoso, porque da la aparición de esponja, ¿no? Con un montón de, con un montón de porosidades. Mientras que el hueso que se encuentra en la parte externa es un hueso que se encuentra más duro, como que más sólido, más compacto, valga la redundancia. Justamente ello es lo que le da el nombre. Eso se arregla ahorita mismo, chicos, no se preocupen, es que la red está como que sube y que baja. Es por ello que se escucha a veces de forma un poco rara. La red está medio inestable. Lo importante es que se logre entender lo que estoy explicando. A ver, ¿qué más? Tenemos ahora que ver por qué justamente el hueso que se encuentra adentro presenta estos huecos. La cosa es que este hueso del medio, que aparentemente presenta huecos, lo que pasa es que presenta espacios, pero estos espacios creados porque realmente está formado por columnas importantes del hueso. Y estas columnas de hueso toman el nombre de trabéculas. Estas trabéculas, estas columnas, lo que le brindan es una capacidad de resistencia para poder soportar el peso corporal, para la redundancia. Mientras que la otra parte del hueso es un hueso mucho más duro. Como su mismo nombre lo dice, es más compacto. Está formado por una mayor cantidad de matriz, mayor cantidad de células. Lo curioso es que a pesar de ser duro,
no es tan resistente, ¿eh? Vamos a poner la siguiente analogía, ¿ok? Ustedes van a decirme qué es más resistente. A ver, primero vamos a colocar, en un caso, unas 4 columnas de un tamaño muy similar, pero que están siendo muy distribuidas. Están siendo muy distribuidas para soportar una estructura superior. Y en el otro ejemplo vamos a ver una estructura también similar. Imaginemos que es del mismo peso, las mismas características, ¿ok? Pero este ya no va a estar soportado por 4 columnas, sino que va a estar soportado por una única columna, pero de mayor grosor. La pregunta es, ¿cuál creen ustedes que sea capaz de soportar mejor el peso? ¿Una sola columna gruesa o 4 columnas más delgadas pero correctamente distribuidas? Una pregunta muy sencilla de realizar. ¿Cuál de las dos es más resistente? Exactamente como coloca la mayoría. Las 4 columnas más delgadas, pero correctamente distribuidas, son capaces de soportar mejor la presión que una sola columna que sea más gruesa. Entonces, más o menos de acá viene la siguiente analogía. Volvemos entonces a la parte de los tejidos. El hueso trabecular es como si fueran las 4 columnas delgadas, porque justamente está formada por columnas de hueso, pero curiosamente que está alrededor hay superficie libre. Pero entonces la pregunta es, ¿quién tiene una mejor capacidad para soportar el peso corporal? ¿El hueso compacto o el hueso esponjoso? Y en los diferentes estudios se ha notado que el hueso esponjoso es muy superior en la capacidad de soportar la presión por el peso corporal. Por lo tanto, se entiende que el hueso esponjoso es un hueso muy resistente. En cambio, el hueso compacto es un hueso relativamente frágil. Podemos hacerlo como una comparación con el vidrio. El vidrio es una estructura dura, pero ¿qué pasa si lo sometes a una fuerza muy alta? Se tiende a romper, ¿no? Es esta la característica. Muy bien, entonces ahora sí coloquemos. Y dentro del hueso compacto también encontramos ciertos canales, ciertas zonas huecas, por donde van a pasar nervios, arterias y venas. Todo esto va a permitir justamente un correcto paso de la circulación. Muy bien, continuemos entonces. Vamos a hacer la descripción teórica sobre estos detalles. A ver cómo estamos con el tiempo. Todavía falta media hora, así que podemos avanzar todavía, tranquilamente. Muy bien, coloquemos entonces partes del tejido óseo. O dicho de otra manera, estructura del tejido óseo sería correctamente. Estructura del tejido óseo.
Muy bien. Primero, vamos a mencionar lo siguiente. Existe una diferencia en las características del tejido según cuáles sean sus componentes y cómo estén distribuidos. Por lo cual se presentan dos variantes. La primera variante del tejido, vamos a colocar acá hueso compacto. Hueso compacto o cortical. Y el otro es el hueso clavicular o esponjoso. Muy bien, hueso compacto o cortical. Vamos a colocar el detalle, entonces. Este hueso se encuentra en la zona superficial. Presenta una mayor cantidad de matiz. Por lo cual es más duro. O dicho de otra manera, presenta mayor dureza, ¿no? Esa sería la forma correcta. Por lo cual presenta mayor dureza. Pero tiene menor resistencia a la presión. Más, presenta canales, presenta los canales de Havers. Por donde pasan un conjunto de por donde pasa un van. ¿Okay? Vamos a corregir acá. Por donde pasa un van. ¿Qué significa un van? Es una arteria, una vena y un nervio. Vamos a colocar un último detalle. ¿Okay? La parte
mejor dicho, la cobertura superficial, la cobertura más superficial, toma el nombre de periósteo, el cual presenta una alta sensibilidad. Entonces que la parte más superficial del hueso es la que más duele, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo sencillo sería cuando nosotros jugamos algún deporte o estamos haciendo una actividad física en general y nos golpeamos el hueso. Y nos empieza a doler enormemente, a pesar que el hueso no se ha rajado, no se ha dañado nada internamente, pero solamente ese impacto fuerte ya nos está generando tremendo dolor. Muy bien. Otro detalle a tener en cuenta es que, justamente, mejor dicho, otro ejemplo, es cuando en el caso de los varones estamos jugando fútbol y por alguna razón nos chocamos con la otra persona que está jugando, nos chocamos la canilla, es decir, la parte de adelante de la pierna, ¿no? Y también esto suele generar un dolor inmenso, casi insoportable. Y eso debido a la alta sensibilidad que presenta el periósteo, la parte más superficial del hueso. Muy bien, siguiente características. Ahora del hueso trabecular. Este hueso se encuentra en la zona profunda. Presenta una mayor cantidad de células mediante las cuales se regula la concentración del calcio. Más. Tiene una forma, ¿cómo lo coloco? Está formado por columnas llamadas trabéculas. Justamente esto es lo que le da el primer nombre, ¿no? De hueso trabecular. Columnas llamadas trabéculas, las cuales le brindan resistencia a la presión, principalmente el peso corporal. Un detalle. En el interior de algunos huesos encontramos la médula ósea roja. O sea, dentro del hueso trabecular en algunos casos encontramos inclusive la médula ósea roja. Muy bien, chicos, chicas, copien esta información, por favor.
Muy bien, chicos, continuemos. La última parte antes de que vayamos a la evaluación. La clasificación según la forma. Con esto terminamos, ¿ok? Miren, en los huesos existe una clasificación de hasta 7 formas. Pero existen realmente 3 formas principales y una adicional que vamos a mencionarlo, que es como una alternativa a esta clasificación. Porque hay algunos huesos que no encajan dentro de esta clasificación general, entonces vamos a colocarlos dentro de esa clasificación más pequeña. Muy bien, a ver, existen los llamados huesos largos, los huesos planos, los huesos cortos. Y la diferencia entre unos y otros es solamente, valga la redundancia, su forma que presentan, la cual está directamente relacionada a las partes, ¿no? A las partes más superficiales o a las partes centrales del hueso. Para ello voy a realizar un esquema sencillo en el cual coloco las partes generales en las cuales se divide un hueso y a partir de esto vamos a empezar a ver la clasificación. Si coloco un hueso cualquiera, por ejemplo, vamos a hacer un esquema sencillo, ¿ok? Muy bien. Ahí tenemos un esquema muy sencillo, muy básico. Este esquema va a presentar dos partes en la superficie, ¿no? Una parte en la superficie superior y una parte en la superficie, o mejor dicho, los extremos. Una parte en el extremo superior y una parte en el extremo inferior. Estos extremos toman el nombre de epífisis. Mientras que la parte central más alargada toma el nombre de diáfisis. Entonces, más o menos, ahí está la división. Ahora, lo curioso es que hay una capa intermedia que está presente solamente a nivel de los niños y adolescentes. Esta capa toma el nombre de metáfisis, que es la zona donde hay todavía presencia de el llamado cartílago de crecimiento. Es la zona en la cual este cartílago poco a poco se irá convirtiendo en hueso. Y como dice su propio nombre, es el que permite el crecimiento del hueso en los niños. Entonces, ¿cómo se llaman estas zonas? Se llaman metáfisis. Vamos a colocarlo de otro nombre. Perdón. Metáfisis. Muy bien. Una pequeña descripción. Diáfisis es la zona central y alargada. Zona central y más amplia en el hueso. Diáfisis. Son los extremos del hueso. Y por último la metáfisis, que son las zonas de transición que
que permiten el crecimiento del hueso. Recuerden que esta metáfisis solo están presentes en los niños y adolescentes, no están presentes ya en los adultos. Muy bien, entonces copien este esquema sencillísimo, por favor. Muy bien, entonces ahora sí volvemos a la diapositiva. Y hay mucho que explicar en estos huesos. No hay mucho que explicar, por eso, tanto, la información, la pequeña información adicional, voy a ponerla aquí nomás a un costado. Por ejemplo, en el caso de los huesos largos, presentan una diáfisis alargada. Nada más. Con eso ya sabemos que es un hueso largo. En caso de los huesos cortos, presentan una diáfisis y metáfisis de tamaño muy similar. Una diáfisis y metáfisis de tamaño muy similar. Muy bien, en caso de los huesos cortos. Y en caso de los huesos planos, vamos a colocar que presentan ¿cómo puedo decir? Un grosor delgado, pero con gran resistencia. Acá no tiene nada que ver el tamaño, es decir, que es de una metáfisis o diáfisis alargada, etcétera, ¿no? Una diáfisis alargada, hay que completar acá. Diáfisis alargada y epífisis corta. Y acá hay un error, sí. No sé si es en el caso de los huesos cortos. Yo puse metáfisis, y no es metáfisis, es epífisis. La metáfisis, recuerden que no está presente siempre. Muy bien, ahí también vemos algunos ejemplos en la parte inferior, ¿no? Pero hay que hacer unas correcciones, ¿ok? Unas correcciones. Por ejemplo, los huesos, en caso de los huesos cortos, los huesos del metacarpo no son considerados huesos cortos, ¿ok? Son considerados más huesos largos. Más bien, acá podríamos incluir a los huesos de las falanges. A eso podemos colocar acá. Pero vamos a colocarlo en minúscula. Huesos de las falanges. A nivel de los huesos cortos. Y más bien lo que tenemos que hacer es quitar a las falanges de los llamados huesos largos. Las falanges por lo general no son huesos largos. Ya está, el resto sí está bien. El único adicional es qué función cumplen o cuál es la función principal. Acá su función principal es de movimiento. Permite movimiento. Permiten el movimiento. Más bien, entonces los huesos planos son protectores. Y en caso de los huesos cortos, son reserva de minerales. Es su función. Son reserva de minerales.
Vamos a colocar la función mejor en la parte inferior, ¿ok? Vamos a ver minerales, son protectores y los otros son los que permiten el movimiento. Muy bien, chicos, chicas, copien esta última diapositiva, por favor. En estos momentos, los alumnos van a comenzar con la evaluación del procedimiento número 1, correspondiente a lo que nos piden nuestros sílabos, en la cual se tiene solamente un total de 8 preguntas correspondientes a las 3 primeras clases. El tiempo total es de unos 25 minutos, el cual comienza a tomarse en cuenta desde que comienza la evaluación. Recomendaciones generales. Para aquellos que tienen red muy baja o red lenta, salgan de la aplicación Zoom momentáneamente y luego regresen a la plataforma virtual. O mejor dicho, luego que terminen la evaluación, luego regresan a Zoom. Otro detalle, al terminar la evaluación, aprieten el botón donde dice culminar o finalizar. No coloquen siguiente, por favor, porque si no, las respuestas se van a invalidar. ¿Okay? Y ese tiempo de 25 minutos, respétenlo, porque a veces el sistema, cuando ya pasa el tiempo, lo corta automáticamente. Chicos, muy bien. Suerte para todos. Muy bien. Ya culminó la evaluación, ya pasaron los 25 minutos. En estos momentos vamos a realizar la solución de este examen. A ver, para ello vamos a compartir la plataforma virtual en donde yo he colgado ya la evaluación y están también las respuestas correctas a esto. Muy bien, confírmenme si todos están viendo la evaluación. Confírmenme, por favor, si están viendo. ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces comencemos. A ver, primera pregunta que me aparece acá. Dice, ¿cuál de los siguientes no es un plano corporal? Recuerden en las clases, chicos, que hemos visto 3 ejes y 3 planos. ¿Cuáles son los 3 ejes? Vertical o longitudinal, el eje lateromedial y el eje antero-posterior. Pero esos son ejes. Acá la pregunta dice, tenemos que identificar los planos. ¿Cuáles son los planos? Transversal, frontal y sagital. Por lo tanto, dice, ¿cuál de los siguientes no es un plano? Lógicamente la respuesta viene a ser vertical, porque este no es un plano, este es un eje corporal. La siguiente dice, ¿cuál es el nombre correcto para la postura de echado boca abajo? En general, la postura de echado es decúbito. Por lo tanto, había que especificar cuál de estas. Decúbito dorsal y decúbito supino son dos nombres para la misma posición, es decir, echado boca arriba. Echado de costado, el nombre correcto es decúbito lateral. Y para echado boca abajo, los nombres son decúbito ventral o decúbito prono. ¿Ok? Cualquiera de los dos era. Como no está decúbito ventral, la respuesta es decúbito prono. Luego, ¿cuál es el tejido que transmite impulsos eléctricos? Impulsos eléctricos, impulsos nerviosos, es la forma como se comunican las neuronas. Por lo tanto, acá estamos hablando de tejido nervioso. Acá no hay mucha explicación adicional. Ahora, tejido glandular, encargado de la secreción, es un ejemplo de tejido
Ajá, acá. Recuerden que existen muchas variaciones en los tejidos, pero cuando hablamos de tejido epitelial, el epitelial era uno de los tejidos que más funciones cumplían y que justamente estaba en una de estas funciones el de secretar ciertas sustancias, por ejemplo, el de dar toxinas o secretar sudor, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta aquí es tejido epitelial, porque es el único que es capaz de cumplir este tipo de funciones. Luego, una pregunta de lo que expliqué al principio de la clase. Así que esta pregunta estaba regalada. El tejido óseo es una variante de tejido conectivo. Lo hicimos hoy mismo. Ojo, no es que lo haya hablado recién hoy. Lo hablé la segunda clase cuando hablamos sobre tejidos, pero hoy lo repetí. Luego, las direcciones. Caudal es hacia abajo. Proximal es más cercano a la columna. Cefálico es más hacia arriba. Y ventral es hacia adelante. Entonces, acá es la pregunta. Cuando una estructura se encuentra en la zona inferior del cuerpo, se nombra que está en la zona caudal. Esta también estaba sencilla, dice. ¿En cuál de las alternativas se muestra una ciencia que no pertenece a la anatomía macroscópica? Macroscópica, o sea, la estructura de estudio grande, sistémica, topográfica y radiológica. Todas estas son macroscópicas. Mientras que la histología es una ciencia de estudio de la anatomía microscópica. ¿Ok? Microscópica es, recuerden. Y la última pregunta. Según los niveles de organización del cuerpo, un conjunto de células forman, fácil, un tejido. Recuerden, un tejido. El conjunto de tejidos es un órgano, el conjunto de órganos es un sistema o aparato. Y así, así, así. Entonces, ahí están ya las respuestas correctas a la evaluación, chicos. Con ello estamos culminando entonces todo lo que necesitamos realizar el día de hoy.